En 1980, un hombre entró en la aldea de Lister en el centro de Haití. Se acercó a una campesina llamada Angelina Narcisse y le dijo que era su hermano Clayburst. En este momento, esta mujer quedó en shock, ya que la última vez que vio a su hermano, él estaba en un ataúd, a punto de ser enterrado hacía algunos 18 años. Pues en este nuevo expediente de misterio vamos a hablar a detalle sobre este caso y cómo es el proceso de zombificación que se lleva gracias al vudú en Haití. Hablemos un poco sobre Clayburst Narcisse, ya que fue internado en el hospital estadounidense Albert Snodgrass en abril de 1962, sintiéndose enfermo y escupiendo sangre. Los médicos no pudieron hacer un diagnóstico, pero los registros indican que su estado empeoró y que murió 3 días después a la edad de 43 años. Atentos, que estamos todavía en los años 60. También hablemos un poco sobre el certificado de defunción, firmado por un médico estadounidense y otro haitiano. Señala como causa la hipertensión maligna y el edema pulmonar. Fue enterrado al día siguiente. Pasaron 18 años y como les conté al principio, este señor apareció como si nada, como si hubiera revivido en la tienda de su hermana. Y obviamente, como era un caso muy extremo, los periodistas de programas famosos iban a empezar a hacer reportajes. Y tenemos a la BBC como principal, ya que en una entrevista con el programa, Narcisse contó en 1984 que pudo oír a los médicos decir que estaba muerto y escuchar a su hermana y a otros familiares llorar en su propio funeral, y eso sin poder moverse ni hablar. Dijo que recordó que lo colocaron en el ataúd, que lo bajaron y lo cubrieron con tierra. También sintió un clavo del ataúd que perforaba su mejilla y señaló mostrando una cicatriz. Cuenta Clayburst Narcisse que por la noche después de su entierro lo habían sacado del ataúd, lo revivieron con una poción y lo llevaron a la granja de un hechicero de vudú. Para los que no saben qué es el vudú, es una religión local de Haití que normalmente está vinculado al ocultismo y todas esas cosas que son muy malas. Dice que el brujo era el mismo hombre que según él le había administrado en secreto la poción que lo había puesto en estado de muerte, esto por ahí en los años 60. La zombificación de Narcisse habría sido un castigo, según las tradiciones locales de la religión vudú. Y ustedes se preguntarán por qué estaba siendo castigado. Bueno, esto fue por haberse negado a mantener a los hijos que tenía con algunas mujeres y por negarse a ceder tierras a un hermano necesitado. Muy bien, Narcisse nos sigue contando que volvió a trabajar después de ser revivido, pero que estaba en un estado semicatónico, está como medio vivo, medio muerto, no tiene libre albedrío, sino que está medio controlado, ni siquiera él sabe dónde está. En este estado se vio obligado a trabajar durante 2 años en las plantaciones del hechicero. Señaló que más de un centenar de zombies como él trabajaban en estas plantaciones, hasta el día en que uno de los zombies mató al hechicero. Los zombies fueron liberados y Narcisse vagó por el país durante otros 16 años, antes de regresar a su aldea. Ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre la zombificación, el proceso y la poción. Y es que después de que la BBC habría quedado impresionada con las entrevistas con este hombre, mandó a alguien llamado Wade Davis, quien era alguien elegido de un museo, para que vaya a investigar todo. Y aquí vamos a hablarlo para que ustedes queden impresionados, así que ténganse de la silla donde estén, ya que este hombre pasó varios meses por ahí en el año 82 entrevistando a hechiceros de vudú, recolectando muestras de la poción y sus ingredientes y luego analizando el material en la Universidad de Harvard. Él mismo dice que contrajo una mezcla que contenía componentes de vegetales y animales. Cuando estos expertos se sentaron a analizar todos los componentes que se utilizaban para hacer estas pociones, quedaron muy sorprendidos que se utilizaba una especie de pez globo de la familia Tetrodotoxina, que tenía un anestésico 160.000 veces más potente que la cocaína, nos dicen ellos. Este pez es muy conocido en Japón desde hace varios siglos, y es que se dice
que esta cocaína que tiene esta especie de droga es demasiado poderosa, ya que tiene muchísimos síntomas distintos, y este hombre nos dice que más de 20 coincidían con los síntomas reportados no solo por Narcis, sino también por los médicos que se ocuparon de él y otras víctimas de la poción, Y es que, como les acabé de decir, este pez es súper famoso en Japón. Y este hombre, al ver esta fama, se puso a ver un poco en literatura japonesa y vio descripciones de casos que eran iguales a los de la zombificación de Haití, de individuos declarados muertos despertándose en la morgue 7 días después, o de muertos despertando en vagones, camino a la cremación y todo este rollo. Todos ellos fueron víctimas del envenenamiento por fugu, que así se le dice en Japón a este pez, e incluso habían casos recientes. El verano pasado hubo un caso de un hombre que se despertó en el ataúd y estaba bien. Y como era obvio, iban a hacer experimentos con la droga de este pez, así que lo llevaron a la Universidad de Columbia en Estados Unidos y se hicieron pruebas en ratones y en simios. Aquí nos cuentan que en los ratones dejaron de responder a estímulos en los ojos, oídos e incluso al dolor. Poco a poco los animales dejaron de moverse, desde lejos parecían que las ratas habían muerto o estaban en coma. Sin embargo, pudimos ver que respiraban y que sus corazones latían. Y se reportó que en los monos se les cambió por completo el comportamiento y que eran muy raros, pero que en esto solo duró media hora. Y como les dije, no solo fue el pez lo que se utilizó para esta poción, sino que también una famosa planta llamada la hierba del diablo, que tiene propiedades alucinógenas y de intoxicación con la planta. Se dice que puede provocar de todo, desde delirios y alucinaciones, que puede cambiar el comportamiento de una persona. Retomemos un poco cómo es que se hacían estos rituales, ya que hablamos un poco del pez y de la planta. Luego de todo esto, se hacían rituales de vudú, que como saben allá se practica mucho, y se les hacía una especie de brebaje que provocaba que la persona sea inducida en un estado cataléptico de muerte aparente. La víctima es sepultada y en cuestión de días es desenterrada por este hechicero, que allá se le dice bokor, que la zombificó obviamente y la condena a trabajar en plantaciones, como ya lo dijimos con la historia del señor del principio, que ellos primero los obligaron y que después mataron a el bokor y se perdieron. Sin duda alguna, la historia de Clayburst es de las más impresionantes acerca de zombificación haitiana, pero como siempre yo no me puedo despedir sin antes recomendarles mis redes sociales, que las tendrán en la descripción del video, y les recomiendo el video que ven en pantalla, que les va a encantar, y que se pasen por mi PayPal, ya que el canal no tiene ninguna sustentación económica y nos vamos a morir de hambre literalmente. Yo soy Andrés y este fue un expediente de misterio.